Eh, Esta hoja se puede, o ese borde se puede ver o no, ¿sí? Sin embargo, no es lo aconsejable, ¿bien? Eh, pero bueno, yo les digo, ¿pueden ocultar hoja o no? Eso es a gusto. Si lo ocultan, van a ver que eh, van a encontrarse quizás con que están fuera de tamaño, ¿sí? El tamaño de la hoja que les recomiendo que utilicen es la A4, que es la hoja, digamos, de cuaderno o el tamaño más común o más normal que utilizamos, ¿sí? Si a ustedes les pasa que están trabajando bien y empezaron a trabajar acá, ustedes están trabajando bien igualmente, están trabajando fuera del área de la hoja, que no tienen ningún inconveniente hasta el momento de impresión o hasta el momento de convertir en PDF, ¿bien? O hasta el momento de exportarlo como imagen, ¿sí? En tal caso, lo que tengo que hacer es seleccionar todo con una ventana grande y correrlo hacia la hoja, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, acá que parece que se sale por fuera de los bordes y puedo acomodarlo, lo acomodo, ¿bien? ¿Para qué pasa esto? Para que ustedes puedan trabajar con una noción de tamaño, ¿sí? Porque muchas veces esto se va a imprimir o se va a cambiar de formato como fuese un PDF o un JPG, y si por ahí no tengo la hoja, o sea, no la veo, eh, se van a encontrar por ahí con este problema, ¿sí? Bien. Esperen que les iba a decir, para ocultar acá, yo la verdad que no lo uso nunca, y está en mostrar, acá, en mostrar van a ver que dice borde de página, ¿sí? Si yo le saco, o activo mejor dicho esto, fíjense que la hoja desaparece, ¿bien? La hoja igual sigue estando, no la veo, pero la hoja sigue estando, ¿bien? Si prefieren trabajar así, trabajen, pero corren ese riesgo de que si por ejemplo se olvidaron o creyeron que editaron bien la escala, la que te alerta de eso es la hoja, ¿bien? Entonces por eso les digo que, o mejor dicho, nunca les digo que saquen la hoja, sino que la dejen ahí, ¿bien? Como les decía, el tamaño de hoja, para empezar a trabajar y tener mejor noción de las dimensiones, es la A4, es la más común, ¿bien? Nosotros para hacer el geometral, ¿sí? Utilizamos unas medidas en específico que las cambiábamos desde acá, ¿sí? Si recuerdan o recordamos, eh, trabajamos en centímetros. Entonces, como preestablecidos, siempre van a aparecer los milímetros. Si ustedes van cambiando de hoja, las unidades vuelven a cambiar, o sea que vuelven a milímetros, o sea que cada vez que cambien la hoja, van a tener que cambiar las unidades. Bien, ponemos centímetros y ya tengo las unidades preparadas para trabajar. Bien, el siguiente paso para poder abordar a comenzar mi grilla iba a ser la edición de la escala, ¿sí? ¿Cómo iba a editar esa escala? Haciendo doble clic, bien, en la regla, y ponía la opción de editar escala. Una vez que me abría esta ventanita, voy a escalas típicas y pongo 1 en 10, que era la escala que vamos a utilizar, ¿sí? Verifico que la distancia de la página sea 1 y la distancia real sea 10. Bien, y no me olvido de esto, de dar a aceptar acá y de dar el OK acá. Si no hago eso, la escala no queda bien editada. Bien. Eh, Profe, disculpe, ¿puedes repetir sí, eso, por favor? sí. La edición de la escala. Sí, por favor. Bien, hacía doble clic en la regla, iba a la parte de editar escala, buscaba la escala que necesitaba dentro de la escala típica, que era 1 en 10, a mí ya me aparece porque ya me quedó editada,
y verifico que sea 1 la distancia de la página y 10 la distancia real. Pongo aceptar y pongo OK. ¿Sí? Y acá ya tenía editada la escala. Bien. Otra forma de darme cuenta que la escala esté bien editada es a la hora de dibujar el rectángulo. ¿Sí? Recuerden que cuando arrancábamos a dibujar la grilla, partíamos de un rectángulo, ¿sí? Voy a la herramienta rectángulo y dibujo un rectángulo de cualquier tamaño, ¿sí? Una vez que lo tengo dibujado, vuelvo a selección. Recuerden que yo siempre les digo que interactúo con la herramienta selección todo el tiempo. Y voy a asignarle el tamaño con esta herramienta que se llama transformaciones, ¿sí? Que la voy a encontrar dentro de organizar, transformaciones, y voy a poner la parte de tamaño, ¿sí? Me va a abrir siempre esta ventana acá al costadito. Puede llamarse transformaciones o transformar, dependiendo de la versión que tengan. Y la puedo encontrar desde organizar o dentro de ventanas y ventanas acoplables, ¿sí? La mía aparece como transformaciones, pero puede aparecer transformar. Es lo mismo, ¿sí? También en otras versiones, en vez de organizar, puede aparecer objeto, ¿sí? Bien, como les decía, otra de las formas de constatar que esté bien editada la escala es al momento de asignarle el tamaño al rectángulo inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean que el rectángulo inicial era de 21 centímetros por 42, ¿sí? Que era un cuarto de contorno de busto por el largo del talle delantero. Bien. En el talle 42 dijimos que era 21 por 42. Si yo voy a asignarle el tamaño correspondiente, 21 en horizontal y 42 en vertical. Bien. Pongo aplicar y vean que ese rectángulo se achica. Bueno, bien, como les decía, vuelvo a compartirle acá el Corel. Para tener noción de que realmente está bien editada la escala, un cuadrado de 21 centímetros por 42 me tiene que quedar dentro de la hoja. Si me hubiera quedado por fuera, ¿sí? La hoja, recuerden que es una hoja 4, que la hoja 4 mide 21 por 29,7, ¿sí? O sea que es más chica que 42 centímetros. Si ese rectángulo me quedaba por fuera, era porque yo no tenía bien editada la escala. ¿Bien? Como me quedó bien chiquitito por dentro, me da ya una noción de que está bien la escala. ¿Sí? Ahora me voy a acercar con el zoom, con la lupita. Acostúmbrense ustedes también a trabajar con la lupita, ¿sí? Así no terminan pegados a la pantalla porque después le va a traer dolor de espalda, dolor de cuello, ¿sí? Es recomendable siempre trabajar con el máximo zoom que puedan, ¿bien? Para continuar con los pasos de ese rectángulo para poder crear mi grilla, lo que tenía que hacer, una vez que le asignaba el tamaño en específico, era poder convertir a curvas ese rectángulo, que lo iba a hacer desde la barra de propiedades que aparece acá arriba, al final, ¿sí? La última opción es convertir a curva. Que lo que hacía era indicarle a ese rectángulo que deje ese rectángulo, ¿sí? Sino que se convierta simplemente en una forma que la podamos modificar. ¿Bien? Una vez que hacía este paso, me dirigía a la caja de herramientas y seleccionaba la herramienta forma. ¿Bien? Con esta herramienta activada, tenía que separar todos esos nodos que aparecen ahí. Entonces, hacía un gran rectángulo, o sea, una gran ventana, y seleccionaba todos los nodos del rectángulo. Voy a la parte de propiedades de esta herramienta y pongo la opción de separar curva. ¿Sí?
Una vez que ponía separar curva, me doy cuenta que se abrieron esos nodos porque aparece como un desfasaje, ¿sí? De esos noditos iniciales. Entonces, acá realmente me doy cuenta que se abrieron los nodos, ¿bien? Vuelvo a herramienta selección, y por último, lo que me quedaba por hacer para poder ya individualizar o separar esas líneas del rectángulo, era descombinar ese rectángulo, ¿sí? Que significaba que cada línea funcione como un objeto independiente del otro, ¿bien? Entonces, para verificar, hacía un clic afuera y volvía a seleccionar la línea, ¿bien? De esta manera, ya preparé las líneas de mi rectángulo inicial para poder empezar a duplicar después internamente todas las medidas que necesito para la grilla, ¿sí? Para poder hacer esas líneas internas, lo que tenía que hacer era seleccionar una de esas líneas y tenía que utilizar otra herramienta dentro de transformaciones, que era la herramienta posición. Bien. Recuerden que para la grilla empezábamos con 8 centímetros, que era el escote, en desplazamiento horizontal, ¿sí? Entonces, el vertical lo iba a poner en 0, porque solamente quería desplazarme en un sentido. Y como voy en horizontal y hacia la izquierda, ese número va a estar en negativo, ¿sí? Entonces pongo -8. Acá voy a poner que me haga una copia, porque no quiero perder esta línea, ¿sí? Sino que quiero tener otra acá. Y voy a poner aplicar. Bien. Continúo haciendo las otras líneas. La próxima era el cuarto de cintura, que eran 16 centímetros. Entonces voy a poner -16. ¿Sí? Y voy a hacer la próxima línea que falta, que era la mitad de ancho de pecho, que era a los 17 centímetros. Siempre estoy hablando del talle 42, ¿sí? Y pongo aplicar. Bien. De esta manera ya tenía todas las líneas que se desplazan en sentido horizontal. Voy a seguir haciendo las líneas que se van a ir desplazando en sentido vertical. Por ende, al horizontal lo pongo en 0, y al vertical voy a empezar a asignarles las medidas. La primera que aparecía, que era para la bajada de hombro, eran a los 3 centímetros. ¿Sí? Como voy para abajo, el número también va a aparecer en negativo, y pongo aplicar. Vuelvo a la línea de arriba y pongo -8, ¿sí? Y vuelvo a poner aplicar. Bien. En este caso, recuerden que para el escote siempre me tiene que formarse un cuadrado. Todo este sector de acá va a ser el espacio del escote, ¿sí? Así que si me quedó algo, uno más largo, uno, ¿sí? Que parezca más rectángulo que cuadrado, es porque le pifié al número, ¿sí? Siempre, si son 8 para acá, son 8 para acá. Si son 10, porque es un talle más grande, son 10 para acá y 10 para acá, ¿bien? Siempre la parte del escote es un cuadradito, ¿sí? Después la otra línea que me faltaba era la de la altura de axila, que se marcaba de la línea de la cintura hacia arriba, y eran 21 centímetros. Bien. Y para finalizar mi grilla, me quedaba esa línea que salía un poco del rectángulo, que era simplemente para darle esa curvatura al corpiño base, ¿sí? Que van a ser -2 o 3 centímetros, como ustedes quieran hacerlo. Bien, eso es a gusto. Ponía aplicar, y de esta manera ya tenía toda mi grilla conformada, ¿sí? La recomendación que yo les daba era que seleccionen todo con una gran ventana y lo agrupen, bien, que no es lo mismo que combinar, sino que lo tengo que agrupar para poder desplazarlo, ¿sí? De lugar. Esperen si no lo agarro de la línea. Bien, poder desplazarlo
sin perder o sin que se me mueva ninguna de las líneas. Bien. En esta opción que aparece, que me da de agrupar, siempre va a aparecer la opción inversa, que es desagrupar. Y cada elemento que esté agrupado va a conservar su propiedad, si no cambia. Si era, por ejemplo, de color negro y otras eran de color rojo, las negras quedan negras y las rojas quedan rojas, ¿sí? En esta opción de agrupar no se empastan, ¿sí?, las propiedades de los objetos. En la opción de combinar, si ustedes por ahí se equivocan y en vez de ir a la opción de agrupar, combinan, van a ver que empiezan a compartir esas propiedades. Si de repente tenía variedad de color, me va a pasar todo a un solo color, ¿sí? Eso es importante también por ahí que lo recuerden, que son dos acciones diferentes. No es lo mismo combinar que agrupar. Bien. Bien, después, una vez que tenía conformada ya la grilla, ya estoy lista y preparada para poder empezar a dibujar sobre esta grilla el corpiño base. Bien. Y acá era donde empezaba a aparecer esta herramientita que se llama encajar en objetos, que a veces molesta y a veces es muy útil. Bien. Para dibujar el corpiño, para empezar a tirar las primeras líneas, me va a ser sumamente útil. Bien, entonces la voy a activar, que voy a ir a ver y voy a poner la opción de encajar en objetos, ¿sí? Si les queda más cómodo, pueden utilizar la opción del teclado que es Alt-Z, ¿sí?, en donde activan y desactivan a través de este comando. Bien, yo lo voy a activar y van a ver que ahí me aparecen esas palabritas que son las que me van a ayudar a dibujar con mucha más precisión. Bien. Una vez que activa esa herramienta, la herramienta de dibujo que voy a utilizar va a ser la Bezier, ¿sí?, que es la que van a utilizar también para dibujar todo lo que quieran dibujar. Entonces, ¿dónde voy a encontrar esa herramienta Bezier? Van a ver que va dentro de la caja de herramientas, se van a ir desplazando, por lo general les va a aparecer ese icono, que es mano alzada, ¿sí? Este es el que aparece como predeterminado porque es el primero que está. Entonces, si tengo este icono, voy a abrir ese triangulito negro y voy a buscar la opción que se llame Bezier. O Bezier, le dicen algunos, o Bezier. Depende de dónde lo acentúen. Una vez que tengo esa opción, voy a dirigirme a la grilla y voy a arrancar, ¿sí?, siempre de algunos de los puntos centrales. O sea, o arranco acá del escote o arranco acá abajo del ruedo, ¿sí?, pero no arranco de la sisa o del hombro, ¿sí?, arranco siempre de la parte central. Yo tengo por costumbre arrancar siempre desde la parte superior, o sea, del escote, en donde hago un clic y sin tener presionado el mouse, vuelvo a hacer el próximo clic en donde quiero trazar esa diagonal. Bien. Sin cortar el comando, o sea, no salgo de la herramienta, voy a seleccionar la línea que me va a marcar la parte del hombro. Recuerden que la primera que marqué era la cintura y la segunda, en este caso, es el hombro. Bien. Después voy a marcar la parte de la axila, ¿sí?, la altura de axila, que me va a ayudar para después conformar la sisa de mi prenda. Voy acá también, recuerdo que en este caso de este talle, la de más afuera me marcaba el hombro y la de más adentro me marca la cintura. Entonces ubico la de más adentro. Y después, para finalizar, voy a hacer el último clic acá en la parte del centro del ruedo. Bien. No cierro en este caso el dibujo, ¿sí? Lo voy a dejar así abierto porque quiero que sea todo el delantero completo, ¿sí?, que no esté dividido. Entonces, por el momento no lo voy a cerrar. Bien. Lo que hice ahora fue tirar las líneas base para poder modificar, ¿sí? Una vez que ya tiré las líneas base, que son las que podemos ver en pantalla,
Voy a ir a la herramienta forma y acá es donde puede molestar la herramienta encajar en objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Como voy a empezar a curvar las líneas del escote y la de la sisa y esta de acá del ruedo, voy a desactivar la herramienta, pongo ver y encajar en objetos, para poder hacer la curva de manera libre, que no me pegue como le pasaba bueno, se me olvidó el nombre, perdón, quién era, alguien que le pasó, que no pase eso, que se te pega para un lado o para el otro. Bien, entonces desactivo la herramienta y puedo trabajar libremente. Para empezar a curvar, ¿qué hago? Profe, Sí. ¿me puedes repetir, porfa, eso? Yo te había preguntado. Ah, bueno, sí. Lo que decía era que antes de comenzar, ¿sí?, a curvar, vayan a ver y desactiven esta herramienta encajar en objetos. Entonces ya no les aparece esas palabritas que son las que molestan. ¿Bien? Listo, perfecto. Gracias. Muy bien. Para comenzar a editar esas líneas de mi geometral, ¿sí?, seleccionaba la primera, que va a ser la del escote, con un puntito como si fuese un puntito de tinta, y voy a la barra de propiedades de la herramienta forma, ¿sí?, en donde voy a ubicar la opción de convertir, o sea, de que esa línea se prepare para ser curvada, ¿sí? Se llama convertir a curva. Lamentablemente utilizan como el mismo nombre para dos cosas diferentes, que no es el mismo convertir a curva del que usábamos para el rectángulo inicial. ¿Se acuerdan que le sacábamos esas propiedades rectángulo? Bueno, no es el mismo convertir a curva, así que por favor no se confundan con eso, sino que esta opción de convertir a curvas es simplemente preparar la línea recta para que sea curvada, ¿sí? Una vez que la preparé, lo que tengo que hacer es tomarla de la línea y llevarla a la curva que necesite. Puedo tomarla directamente de la línea o puedo utilizar esas flechitas que aparecen ahí, cualquiera de las dos, y buscar la curvatura necesaria, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la parte de la sisa. Selecciono y voy a poner convertir a curvas y voy a curvar, ¿sí? En este caso me conviene llevarla un poquito más adentro del hombro, o sea, de la línea del hombro, para que después con la espalda tengan diferencia, ¿sí? Y después la última línea que voy a curvar va a ser la de abajo, que es la del ruedo. Bien. Perfecto. En este paso, ahí ya tengo dibujado una parte de mi delantero, en donde ya puedo sacarla, ¿sí? La tomo a esa partecita del delantero y lo corro fuera de la grilla, para poder trabajar tranquila. Bien. Como saben, obviamente tengo la mitad de un delantero, me falta la otra mitad. La otra mitad no la vuelvo a dibujar de cero, ¿sí? Sino que lo que voy a hacer es también utilizar otras herramientas dentro de este grupo de transformaciones que me va a permitir, ¿sí?, reflejarlo. Perdón, ¿cómo hiciste para mover eso? Porque a mí no me sale lo del medio para poder moverlo. Bien, para poder sacarlo es así. Sí. Si vos de repente, ¿para qué lo voy a volver a ubicar? Lo ubico así nomás. Si tenés esto así todo seleccionado y querés Sí. por ahí volver a agarrarlo, te va a costar porque pasa esto, viste que se cambia las marcas. Bien, entonces haces un clic afuera y solamente tocas la línea del corpiño y lo llevas. Muy bien. ¿Pudiste? No, sin querer moví la línea de la curvita, tipo, agarré la curva que hice como que la moví. Ah, bueno, fíjate si estás en la herramienta forma, hace este procedimiento con la herramienta selección, no con la herramienta forma. Ahora sí, ahí está, listo. Bien. Gracias. De nada. Entonces, como les decía, podemos utilizar esta herramienta de reflejo y no tener que dibujar de nuevo todo de cero. ¿Bien?
Esta herramienta de reflejo la voy a encontrar dentro del grupo de transformaciones, en la partecita del medio, en donde tengo escala y reflejo, me voy a quedar con los botones de reflejo, ¿sí? La escala la dejo siempre al 100%, activo el reflejo horizontal, voy a indicarle el sentido, ¿sí? Para la derecha porque quiero que venga para este lado, y la copia la dejo en 1, ¿sí? Voy a poner aplicar, y inmediatamente se me completa el dibujo, ¿bien? Se hace la otra mitad. Bien, entonces, una vez que tengo esas mitades, esas dos mitades de corpiño, bien, lo que me queda por hacer era unirlos, así yo puedo pintarlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Es seleccionando esas dos partes de mi corpiño, y voy a hacer la opción inversa a la que hice con el rectángulo que lo descombiné. Bien, yo voy a hacer que vuelvan, que esas dos mitades compartan las mismas propiedades. Bien, entonces lo voy a combinar. Combinar, cuando ustedes seleccionan, estos son dos objetos, ¿sí? Tengo una mitad y otra mitad. Cuando ustedes seleccionan estos dos objetos, les va a aparecer la opción de combinar en el mismo lugar que aparece la de descombinar, ¿bien? Porque es la opción inversa. Entonces, voy a combinar, y ahí, una vez que está combinado, vuelvo a la herramienta forma, y van a ver que esos nodos que aparecen como cuando yo hice el proceso del rectángulo que los descombiné y se me abrieron, van a ver que estos nodos están abiertos, ¿sí? Entonces selecciono estos dos que me aparecen en el escote, y desde la barra de propiedades voy a poner unir dos nodos. Bien, ahí ya se me unieron. Voy a los dos de abajo y voy a hacer el mismo procedimiento. Pongo unir dos nodos, ¿sí? Para corroborar que el rectángulo, que el corpiño esté cerrado, voy a intentar pintarlo, ¿sí? Si se me pinta, es porque el corpiño ya, o la figura ya está cerrada. Bien. Con respecto al nodo que me queda acá y a este otro que me queda acá, si les queda con algún tipo de imperfección, puede quedar para arriba o para abajo, ese nodo lo selecciono y lo puedo eliminar, ¿sí? Haciendo doble clic de encima del nodo, o también el de abajo lo puedo eliminar, seleccionando y tocando Delete del teclado. Bien, esas son las formas que tengo para eliminar el nodo, ¿sí? También hay veces que por ahí están trabajando y sin querer hacen esto, doble clic, y se les crea un nodo. Bueno, haciéndole doble clic encima, lo pueden eliminar, ¿sí? De esta manera tengo hecha la parte delantera de mi corpiño base, ¿sí? Lo que me queda por hacer sería la parte de la espalda. Bien, entonces, para hacer exactamente la parte de la espalda, voy a utilizar el mismo procedimiento, ¿sí? Con la diferencia que en vez de el escote marcarlo acá a los 8, voy a utilizar la línea de espalda, perdón, de bajada de axila. Entonces vuelvo quiere decir, vuelvo a entrar a la herramienta Bezier y voy a activar, encajar en objetos para poder hacerlo de la mejor manera. Y vuelvo a tirar mis líneas base, ¿sí? Ahí trato de no equivocarme al seleccionar el punto de anclaje. Bien. Y vuelvo a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vuelvo a la herramienta forma. Mira, fíjense acá, yo lo tomé de cualquier lado porque estoy casi que no lo veo. Ahí está. Curvo y le indico, acá lo mismo, si me molesta la herramienta la desactivo, ¿sí? Para que no les genere ningún tipo de imperfección. La sisa, en lo que es la espalda, la voy a hacer un poquito más recta, así siempre se genera una diferencia entre la delantera y la espalda. Y la parte de abajo también lo iba a hacer así.
Bien. Exactamente esto hice lo mismo con el delantero. Lo desplazo y voy a hacer la misma modalidad. Lo selecciono, activo el reflejo horizontal hacia la derecha y pongo aplicar. Bien. O sea, de la misma manera que hice el delantero voy a hacer la espalda. ¿Sí? Acá ya lo combiné. Bien. Y me queda volver a hacer el mismo procedimiento. Seleccionar esos nodos. No lo combiné. Combino. ¿Sí? Voy a la herramienta forma y hago exactamente los mismos pasos que hice con el delantero. Selecciono los nodos y pongo unir dos nodos, y la parte de abajo lo mismo. Bien. Acá también elimino, porque así me queda mejor, y elimino. Voy a constatar si lo puedo pintar. Bien, y efectivamente quedó cerrado y lo pude pintar. Bien. Como para poder terminar y que me quede completo el geometral, lo único que me queda por hacer es la espalda, poder posicionar, o sea, no está, sino un duplicado de ella, detrás de este delantero, ¿bien? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Selecciono con el botón secundario y arrastro cerca, ¿sí?, de la parte delantera y pongo copiar aquí. Bien. Yo la parte que siempre que es el interior, recomiendo que lo pongamos en otro tono, así nos damos cuenta que es el interior de la prenda, ¿sí? Acá les conviene también volver a activar la herramienta encajar en objetos, porque les ayuda a acomodarlo bien. Lo toman del nodo y lo pegan, ¿sí?, al otro nodo. Y van a ver que para poder pasarlo para atrás, simplemente lo que voy a hacer es seleccionar, ¿sí? Voy a organizar, busco el orden y voy a poner hacia atrás de la página. Bien. En este caso uno me quedó desfasado. O sea que cuando lo moví lo desfasé. En este caso van a ver que queda para atrás de la página, pero no es que se va atrás de la hoja, digamos, de la hoja de trabajo, sino que simplemente se va para, como decirles, el fondo de todo. Bien. Si pasa que queda algún desfasaje, como me pasó a mí en este caso, lo ideal es volver a la grilla y constatar cuál es la parte que se está sobresaliendo, que en el caso yo como no, ya con la edad no estaría viendo del todo bien, y me pasa que por ahí creo que agarré el punto justo y no lo agarré. Es una cuestión de años y de visión. Entonces, bueno, la idea es que coincidan bien estos puntos, ¿sí? Para poder terminarlo completamente, ¿sí? Porque si ustedes lo empiezan a estirar y todo, queda deformado. Bien. Entonces, para poder... Lo único que voy a hacer es correrlo ahora. Así que, ¿sí? Para poder terminarlo, a lo que sería en la parte delantera, que se ve así con todo lo que se asoma de la espalda, y la parte trasera, simplemente lo que tengo que hacer es indicar cuál es uno y cuál es otro, ¿sí? Le pongo el nombre. Bien. Y le pongo la espalda. Es para, ustedes me dirán, pero es re obvio cuál es el delantero y cuál es la espalda. Y yo le diría, sí, en el corpiño base es re obvio, pero cuando el diseño se empieza a complejizar un poco más, muchas veces nos tienen que indicar bien cuál es el delantero y cuál es la espalda, ¿sí? O sea, cuál fue pensado como delantero y cuál fue pensado como espalda. Bien, entonces, poniendo directamente la palabrita, ya no tengo que explicar más nada. Bien. Bien, como les iba diciendo, como para poder continuar, igualmente esto quédense tranquilos porque
la parte del geometral, o sea, el primer video que le subí era con el tema de la grilla. El segundo video que le subí ahí al grupo de Facebook es la parte esta del geometral, ¿sí? Entonces ustedes, una recomendación que les doy es que si pueden ver el video por ahí desde el celu, mientras están trabajando en la compu, quizás les sea más fácil, porque al momento que lo están viendo, pueden trabajar, ¿sí? Así no tienen por ahí que achicar, maximizar o minimizar una ventanita y la otra, y pueden como hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿bien? Eso es un consejo que les doy que puede servir. Bien. Para continuar y dar como una partecita nueva, así tampoco nos vamos quedando, pero es una partecita pequeña. Para poder avanzar en lo que es el geometral, ¿sí? Todos los geometrales se presentan no solamente así lisos, sino con la parte de los detalles de costura. Bien. Los detalles de costura se hacen en los sectores en donde, por ejemplo, tengo algún tipo de ruedo, puede ser, en este caso, como es un base, puede ser que tenga un ruedo acá en la parte de la cintura, puede tener acá un pespunte en la parte del cuello, ¿sí? Si no tiene mangas, puede tener también acá en la parte de la manga, ¿bien? Si tiene manga, que va a estar unido o cosido a la manga, esa costura, si es de unión, no la voy a dibujar, ¿sí? A menos que el diseño indique que tenga como una doble costura, ¿bien? Si el diseño indica eso, bueno, lo voy a dibujar, si no, no hace falta, ¿bien? ¿Cómo voy a hacer para poder dibujar esa línea de costura que necesito tener, por ejemplo, acá en esta parte del ruedo? De una manera bastante sencilla, ¿sí? Que es haciendo lo siguiente. Si ustedes tocan la tecla más del teclado, ¿bien? Les hace una copia encima de la que ustedes seleccionaron. Bien, para que me crean, se las voy a desplazar. Ahí está. Bien, ahí está la copia. Otra opción también es seleccionarlo y poner botón derecho, copiar, y botón derecho y pegar. Bien, y para que me crean, ahí le muestro la copia. ¿Sí? Esas son opciones en donde obtengo una copia encima de la otra. Bien, en el mismo lugar. Entonces, cualquiera de las dos formas, porque hay veces que no les anda el teclado y no pueden utilizar esa opción, si no les llega a funcionar, pueden directamente copiar y pegar y se les copia y se les pega encima del que tienen. Yo lo que voy a hacer a la copia, le voy a cambiar el color del contorno para que lo veamos qué es lo que va sucediendo. ¿Sí? Yo lo que quiero es quedarme con esta línea que aparece acá abajo. Bien, simplemente con esa línea. Y el resto del recorrido no lo quiero tener más. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder obtener solo esa línea? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la herramienta forma, que es la que me permite siempre modificar justamente la forma del objeto. Y voy a seleccionar cualquiera de los nodos que tengo acá arriba. ¿Sí? No voy a utilizar estos porque son los que quiero conservar para mantener esa línea, sino que voy a utilizar cualquiera de ellos. ¿Sí? Eligen uno, el que más les guste. ¿Bien? Lo selecciono, ¿sí? Y una vez que lo seleccioné, me dirijo a la parte de la barra de propiedades y voy a poner la opción de separar curva. Bien, que no es nada más ni nada menos que abrir ese nodo. ¿Sí? Una vez que pongo separar curva y ya están abiertos, ¿sí? Voy a empezar a eliminar, puede ser con doble clic, o puede ser seleccionando y suprimiendo, a eliminar esos sectores de línea que quiero que se vayan, ¿bien? En este caso, la del lateral también.
¿Ven que aparece en negro? Bueno, eso que aparece en negro es mi figura que tengo abajo, con su contorno negro. Sigo sacando de a poco esas líneas, hasta quedarme con la línea que quería conservar, que era solamente la de acá abajo. ¿Sí? Ahí voy a acercarme con la lupa para que lo vean mejor. Ahí tengo solamente la línea, esa en color rojo, ¿sí? Que es la que me quedé para conservar. ¿Bien? ¿Para qué quiero esa línea? Para desplazarla un poquito más arriba y hacer esa simulación de costura. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a hacer? Como es un desplazamiento, voy a ir a la herramienta posición, ¿sí? Y le voy a indicar que un ruedo puede ser a los 2, 3, depende qué máquina usen, y depende también del diseño. Yo voy a poner que sea a los 2 centímetros, ¿sí? Que esta línea se desplace solo 2 centímetros. La copia la voy a dejar en 0, porque quiero que se desplace esta línea, y voy a poner aplicar. Bien. De esta manera ya obtengo una línea, ¿sí? A 2 centímetros del borde, y lo que me faltaría hacer es hacer lo posible para que se parezca a puntadas. Entonces voy a cambiarle desde acá arriba de la barra de propiedades el estilo de línea. Y voy a elegir de todas las líneas punteadas que aparece, van a ver que hay varias, y se desplazan. Voy a elegir, y si quieren vayan probando, hasta encontrar las que les aparezca o les parezca más adecuada, ¿sí? Y más acorde a una costura, ¿sí? Que quieran simular. Bien. Entonces, de esta manera, si yo me alejo un poquito y lo veo más completo, vean que acá abajo me aparece el tema del recurso de costura, ¿sí? O sea, perdón, no el recurso de costura, sino el tema de los detalles de la costura, ¿sí? De esta manera que yo hice la parte de la base, puedo hacerlo en el cuello, puedo hacerlo si necesito acá las mangas, ¿sí? También, esto lo hago así más específico porque a mí me parece un poco más práctico. Si quieren, y no quieren por ahí hacerlo con medida específica, una vez que ustedes tienen la línea posicionada acá, también la pueden mover, ¿sí? A ojo y ubicarla. Bien. Siempre tratando de mantener una distancia equilibrada en los lados. Bien. Entonces, de esa manera también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta parte les digo que es a ojo y que no. Yo porque lo hago así me sale más práctico y más prolijo. Pero lo pueden hacer también así, porque no es algo que nosotros nos vayamos después a sacarle una cota de medida, o sea, de cuánto es el ruedo, ¿sí? Porque los ruedos se especifican por escrito en las fichas técnicas, ¿bien? Simplemente es para que el dibujo me quede equilibrado, ¿bien? Y porque tengo que dar también la sensación en el dibujo de que toda esa costura va a ir a una distancia que sea igual en todo el recorrido. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte que es la partecita nueva, que es lo de cómo simular la costura?